Mi nuera se levantó durante la lectura del testamento y dijo que me estaba excluyendo de la herencia de $52 millones de mi esposo. Me quedé helada. No me quedaba ni una lágrima. Yo lo había cuidado cuando no podía caminar. Ahora ella actuaba como si nunca hubiera existido. Pero cuando el abogado comenzó a reír, algo cambió. ¿Qué escondió Patrick antes de morir? ¿Y por qué sentía que hablaba desde más allá de la tumba? Me quedé sola en el jardín después del funeral, viendo cómo los últimos invitados se iban en silencio. Dejaron atrás tazas a medio llenar, sillas plegables y el olor de los lirios cortados. Pero nadie pensó en regresar a preguntar si necesitaba un paseo a casa, ni siquiera Rebecca. Ella había organizado todo, por supuesto, desde las flores hasta la presentación de diapositivas, incluso hasta las tazas de café. Era perfecto de una manera que te hacía sentir como si estuvieras invadiendo. Frío, impecable y cronometrado al segundo. A Patrick le habría disgustado. Solía decir que los funerales debían ser desordenados. La gente debería llorar fuerte, contar chistes malos, olvidar sus paraguas. Debería sentirse real. Pero este no lo fue. Se sintió ensayado, como si estuviera viendo el acto final de una obra a la que no me habían invitado. Cuando volví a entrar en la casa, Rebecca ya estaba recogiendo las carpetas de la mesa del comedor. Me aclaré la garganta para hablar, pero no levantó la vista, solo siguió apilando papeles como una máquina. Luego dijo sin girarse: avanzaremos con el procesamiento legal la próxima semana. He arreglado todo con la firma. Sin mencionar mi nombre. Sin preguntar qué quería. Sin reconocer que pasé los últimos 6 meses durmiendo en una silla junto a la cama de Patrick en el hospital mientras ella estaba demasiado ocupada viajando a conferencias. Quise creer que era estrés o dolor o tal vez que no sabía cómo hablarme, pero luego me entregó una pequeña caja con el nombre de Patrick. Me pidió que te diera esto, dijo. Dentro había un pasador de corbata, solo un pasador de plata. Sin nota, sin carta. Patrick tenía cajones llenos de diarios y cartas. Solíamos escribirnos notas, incluso cuando estábamos en la misma casa, pero al final, todo lo que obtuve fue un pasador de corbata, ni siquiera uno que usara a menudo. Rebecca sonrió cortésmente y se alejó como si eso fuera el final, como si hubiera cerrado el libro para ambos. Esa noche, me senté en la cocina con una taza de té tibio. Y por primera vez desde que Patrick falleció, sentí que no pertenecía a la casa que construimos juntos. Las paredes aún olían a su loción después del afeitado. Sus libros seguían en el pasillo. Pero era como si mi nombre hubiera sido borrado silenciosamente de cada habitación. Me dije a mí misma que tal vez estaba sobrepensando. Tal vez solo estaba cansada. Pero algo dentro de mí había cambiado. Había un frío en el aire que no podía nombrar. Y no era solo por el dolor. Sentí que me habían escrito fuera de la historia, como si todos hubieran recibido un nuevo guión menos yo. ¿Alguna vez has mirado alrededor de tu propia casa y te has sentido como un extraño en ella? Eso fue lo que sentí esa noche, y solo fue el comienzo. La invitación llegó por correo electrónico, fría, formal, enviada por el asistente de Rebecca, ni siquiera de ella. Asunto: reunión de administración de la herencia programada. La miré por un rato, sin saber si sentirme insultada o simplemente entumecida. La reunión estaba programada para el miércoles a las 9 de la mañana en la oficina de su firma en el centro. Sin mensaje, sin esperanza de que te esté sosteniendo, solo una hora y un lugar, como una cita dental. Esa mañana, llegué 5 minutos tarde. El tráfico era malo, y me detuve 2 veces, insegura de si debía ir. El ascensor se abrió a una elegante área de recepción que olía a eucalipto y tinta de impresora. Una joven asistente me dio una mirada que decía que no esperaba a alguien como yo. Me alicé el abrigo y la seguí al salón de conferencias. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave. Había 7 personas alrededor de la larga mesa, todas con trajes oscuros. Rebecca estaba a la cabeza, con el cabello recogido, los ojos fijos en una pila de carpetas frente a ella. No se levantó, no dijo hola. Solo asintió ligeramente como diciendo: puedes sentarte allá. Tomé el asiento al final. Era la única silla vacía, lejos de las carpetas, lejos del café. Nadie me pasó un paquete. Nadie ofreció una palabra. Rebecca se aclaró la garganta. Como ejecutiva de la herencia, comenzó, les guiaré a través de la distribución de activos según lo estipulado en el testamento finalizado. Su voz era aguda, profesional, como si estuviera dirigiendo una reunión de junta. Me quedé callada, las manos cruzadas en mi regazo. Era la única que no sostenía un bolígrafo. Pasó por las acciones, cuentas fiduciarias, 2 propiedades comerciales en Salem y la propiedad parcial de una bodega en la que Patrick había invertido con amigos. Luego anunció que Patrick había transferido el control principal de la fiducia familiar a ella 6 meses antes. Parpadeé.
Eso no era posible. Había estado manejando esa fiducia con Patrick durante casi 20 años. Nunca mencionó nada sobre transferirla a ella. Rebecca continuó sin pausa, leyendo las asignaciones como si estuviera listando inventario. Mi nombre no salió. Al final, uno de los asociados preguntó, ¿y la parte de la señora Sloan? Rebecca apenas levantó la vista. No hay distribuciones restantes asignadas a ella bajo el archivo actual. Así de simple, sin contacto visual, sin explicación, solo la versión legal de ser borrada. Sentí un extraño calor subir por mi columna, pero mis manos permanecieron quietas. No dije una palabra. La habitación se quedó en silencio por un segundo demasiado largo, pero nadie lo abordó. La reunión continuó. Cuando terminó, esperé a que todos los demás se fueran. Rebecca guardó su maletín lentamente, casi como si esperara que dijera algo, pero no lo hice. Me puse de pie, ajusté mi bufanda y salí sin mirar atrás. Abajo, el aire frío golpeó mis mejillas. No lloré. Todavía no sentía tristeza, solo vacío, como si hubiera visto una versión de mi vida doblarse en un documento y archivarse bajo el nombre de alguien más. Rebecca no solo reclamó el poder en esa habitación. Reclamó la narrativa, la casa, la historia. Había hablado sobre mi silencio, y nadie lo cuestionó, ni una vez. Mientras caminaba hacia el garaje, una frase resonaba en mi mente. No hay distribuciones restantes asignadas a ella. Ya no era una viuda. Ni siquiera era un ítem de lista. Era nada. Fui a casa y me senté en la oscuridad por mucho tiempo esa tarde. No quería encender las luces. El silencio dentro de la casa se sentía más fuerte que cualquier conversación que pudiera soportar. Todavía no había desempacado las últimas cosas de Patrick del hospital. Su bastón descansaba junto a la puerta trasera donde lo dejó la última vez que regresamos del quimioterapia. No lo había movido. No podía. Más tarde esa noche, abrí el cajón del escritorio en el estudio de Patrick. No fue algo deliberado. Mis manos actuaron antes de que mi mente lo alcanzara. El cajón chirrió como siempre lo hacía. Él solía decir que necesitaba aceite. Yo siempre decía que me gustaba como estaba. Ese sonido significaba que estaba en casa. Dentro había viejos sobres, recibos de pedidos de libros, su lápiz mecánico favorito y algunas notas adhesivas descoloridas con recordatorios de compras. En el fondo, debajo de un libro contable encuadernado, encontré una pequeña carpeta de manila que no reconocí. Sin etiqueta, sin fecha. La abrí y encontré 3 hojas de papel. La de arriba era un borrador escrito a mano. Su letra, inconfundible aunque un poco temblorosa, llenaba la página. Sin saludo, sin firma, solo una breve nota escrita en esa voz tranquila suya. Rebecca quiere que actualice el testamento. Dice que necesita reflejar los bienes actuales. Le pregunté por qué ahora y dijo que es por claridad. Creo que está siendo cuidadosa, demasiado cuidadosa. Ha comenzado a redactar papeles en mi nombre. No he firmado nada todavía. No le he dicho a Marieta. Sé que ella haría las preguntas de las que tengo miedo. Miré el papel. Mis ojos lo escanearon una y otra vez buscando algún otro significado. Pero el mensaje era claro. Tenía dudas. No me lo había dicho. Había sentido algo, pero se quedó callado. La segunda página era una fotocopia del testamento más reciente que nunca había visto. Rebecca había mostrado la versión firmada en la reunión, pero esto era claramente diferente. Había anotaciones en los márgenes, ediciones, correcciones, varias secciones circuladas con pluma roja. Mi nombre estaba allí. La frase decía, en caso de mi fallecimiento, dejo mis bienes personales, incluyendo las acciones de la casa y las cuentas designadas, a mi esposa, Marieta Sloan. Había sido tachada. Escrito a mano en el margen había una nota. Discutir con Rebecca. La tercera página era un horario mecanografiado de citas, consultas legales. 2 de las fechas eran de meses atrás, cuando Patrick estaba entrando y saliendo del tratamiento. No sabía que se reunía con alguien. Estaba con él casi cada hora entonces. La única vez que estaba solo era cuando Rebecca venía a tomar el control. La carpeta era delgada, pero pesaba 1000 libras en mis manos. Coloqué las páginas suavemente sobre el escritorio y me recosté. El ventilador del techo giraba sobre mí lento y constante. Cerré los ojos, recordando la última vez que Patrick y yo hablamos del testamento. Fue durante la cena. Simple, calma, como cualquier otra noche. Había dicho, no tienes que preocuparte por nada, ma. Me he asegurado de eso. Recordé cómo alcanzó la mesa y apretó mi muñeca. Recordé cómo su pulgar presionó suavemente mi piel. Ahora todo lo que podía sentir era la fría huella de su ausencia. No dormí esa noche. Me senté en el estudio, releyendo las páginas hasta que el cielo afuera cambió de negro a gris pálido. Vi cómo la mañana tomaba forma a mi alrededor una esquina a la vez.
Al amanecer, supe que esto no era solo un error. No fue un descuido clerical. Esto fue deliberado. Rebecca había orquestado algo, y Patrick lo había sentido, tal vez incluso intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Coloqué las páginas de vuelta en la carpeta y la escondí bajo una pila de viejas revistas National Geographic en el armario del pasillo. No sabía qué iba a hacer todavía. No tenía un plan, pero sabía que no podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Cow. No habíamos hablado en años, no desde la fiesta de retiro de Patrick. Daniel siempre había sido constante, el tipo de hombre que nunca alzaba la voz, pero aún llenaba una habitación. Patrick confiaba en él. Yo también. Respondió al segundo timbre, y cuando dije mi nombre, hizo una pausa por un momento antes de responder. Su voz era calma, pero podía escuchar la sorpresa debajo. Aceptó reunirse al día siguiente. Al colgar el teléfono, me paré junto a la ventana y miré el patio. El viento tiraba de las últimas hojas de arce, los mismos árboles que Patrick plantó hace 30 años. Dijo que no sobrevivirían a ambos, y tal vez lo harían, pero no iba a dejar que el silencio fuera lo último que dejara atrás. No mientras aún tuviera aliento en mí. Daniel me encontró en una tranquila cafetería en la esquina de ELM Street. No había cambiado en años. Todavía los mismos bancos de madera, tazas astilladas y jazz suave zumbando encima. Se deslizó en el asiento frente a mí, el abrigo aún húmedo por la llovizna matutina, y dio un asentimiento tranquilo. No perdí tiempo. Abrí la carpeta de Manila y la empujé a través de la mesa. Leyó en silencio, los labios apretados en una línea fina. Cuando llegó a la nota en la letra de Patrick, su ceño se frunció. No habló de inmediato. Solo pasó las páginas de un lado a otro como si intentara unir una línea de tiempo en su cabeza. Me quedé quieta, las manos envueltas alrededor de una taza de té tibio. Verlo leer hizo que todo se sintiera más real, como si no hubiera imaginado las ediciones o las marcas rojas o esa línea que solía llevar mi nombre ahora tachada en silencio. Finalmente habló. No con pánico, no con lástima, solo con una firmeza tranquila que me dijo que había visto cosas como esta antes. Es más que sospechoso, dijo. Es intencional. Sacó una libreta del bolsillo de su abrigo y comenzó a hacer una lista. Anotó fechas de la carpeta, nombres de firmas legales que Rebecca había mencionado y circuló un detalle en particular en el que no había pensado. Las firmas de los testigos en el testamento actualizado no eran nombres que reconocía. Ninguno de ellos había pisado nunca nuestra casa. Patrick siempre prefirió usar a personas que conocía, un vecino, un amigo del club de golf. El hecho de que Rebecca trajera testigos externos sin decírmelo levantó más de algunas banderas rojas. Acordamos investigar en silencio. Sin confrontación. Todavía no. Daniel dijo que comenzaríamos validando la última versión del testamento archivada en el condado. Solicitaría copias certificadas y las cruzaría con las notas que tenía. Mientras tanto, mantendría todo lo demás exactamente como estaba. De vuelta en casa, abrí el armario del pasillo y guardé la carpeta en una caja fuerte que usábamos para pasaportes y documentos médicos. Luego me senté en el viejo escritorio de Patrick y abrí su calendario. Rebecca ya había tomado la mayoría de sus pertenencias. Había empacado sus libros, donado su ropa y enviado sus palos de golf a un amigo. Pero el calendario aún estaba aquí, un simple planificador encuadernado en cuero con notas garabateadas en lápiz. Ahí fue donde encontré el nombre Al Givens. Estaba anotado en una mañana de martes, circulado 2 veces. Reconocí el nombre vagamente. Era un consultor fiscal. Patrick lo había conocido a través de una organización sin fines de lucro años atrás. No lo había visto en mucho tiempo, pero el hecho de que Patrick se reuniera con él mientras estaba enfermo y no me lo dijera dolía más de lo que quería admitir. Llamé a Daniel y se lo conté. Dijo que lo investigaría, tal vez contactaría discretamente. Si Al había sido parte del proceso de planificación de la herencia, incluso brevemente, podría haber visto algo que Rebecca no quería que nadie notara. Los próximos días pasaron lentamente. Seguí mis rutinas como si nada hubiera cambiado. Compras de comestibles, regar las plantas, asistir a mi club de lectura, aunque apenas hablé esa semana. En la superficie, todo parecía igual, pero debajo estaba alerta, observando, esperando. Luego el viernes, Daniel llamó. Había hablado con Al. Lo que me dijo hizo que se me cayera el estómago. Al recordaba a Patrick entrando, delgado y exhausto, apenas capaz de sostener un bolígrafo. Hablaron casi una hora sobre la fiducia. Patrick tenía preguntas sobre nombrar beneficiarios y asegurar protecciones a largo plazo para mí, pero Al dijo que Patrick parecía hesitante. Seguía diciendo que Rebecca se encargaría de las cosas, que estaba ayudando. Al ofreció configurar una revisión independiente solo para asegurarse de que todo se archivara con claridad y transparencia,
pero Patrick nunca lo siguió. Una semana después, Rebecca llamó para cancelar la cita y dijo que Patrick ya no necesitaba el servicio. Daniel hizo una pausa en el teléfono, dejando que esa parte se asentara. Dijo que aún tenía las notas de ingreso. No eran legalmente vinculantes, pero probaban que Patrick tenía preocupaciones. Mostraban intención, duda, y eso podría ser suficiente para abrir una investigación formal si decidíamos seguir ese camino. Le agradecí y me senté al borde de la cama, el teléfono aún en mi mano mucho después de que terminó la llamada. Esa noche, saqué un viejo álbum de fotos, no por nostalgia, sino por claridad. Miré fotos de Patrick en eventos familiares, vacaciones, cenas con amigos. En casi cada foto, Rebecca estaba en algún lugar del fondo, sonriendo, ayudando, rondando. Una vez creí que era leal, que quería lo mejor para nosotros. Pero ahora no podía dejar de verlo, el posicionamiento cuidadoso, la forma en que siempre lograba ser la persona en la que confiaban con la logística, los documentos, los planes. Había estado preparándose para esto durante mucho tiempo. Y la parte que más dolía no era solo la traición. Fue darme cuenta de que Patrick sabía que algo estaba mal y no me lo dijo. Colocé el álbum de vuelta en el estante y apagué la luz. No había enojo en mí. Todavía no. Solo una resolución tranquila de que lo que Rebecca había reescrito, encontraría una manera de responder. No dormí mucho después de la llamada con Daniel. Siempre había creído en la paciencia, en dar tiempo a las personas para que mostraran quiénes eran realmente. Pero ahora, cada día que pasaba sin respuesta se sentía como si estuviera dejando que Rebecca reescribiera la historia a su favor. El lunes siguiente, Daniel llamó de nuevo. Su tono era diferente, más rápido, más urgente, pero aún constante. Había revisado los registros del condado y encontrado algo extraño. La copia final del testamento de Patrick que se archivó y ejecutó llevaba un número de caso diferente al del borrador original. Eso solo no era alarmante, pero la versión original, la que Patrick y yo habíamos revisado juntos un año antes, había desaparecido del archivo oficial. Había sido marcada como superada, pero no había documentación que mostrara quién había iniciado el cambio. Daniel dijo que quería traer a alguien más. Su nombre era Lidia Velázquez, una especialista en litigios de sucesiones. Tenía experiencia en testamentos disputados y fraude documental. Acepté, aunque una parte de mí dudó. Cuanto más cavábamos, más temía que encontraríamos algo aún peor. Nos reunimos en la oficina de Daniel el miércoles por la mañana. Lidia era aguda tanto en tono como en presencia, de mediana edad, vestida simplemente sin movimientos desperdiciados. Escuchó mientras Daniel exponía lo que teníamos hasta ahora. Hizo preguntas, ninguna dirigida a mí. Luego solicitó copias de todo, notas, entradas de calendario, los escaneos que él había proporcionado, incluso los avisos oficiales de Rebecca. Cuando Daniel mencionó a los testigos desconocidos, ella levantó una ceja. Dijo que sus nombres habían aparecido antes en otro caso. Notarios no licenciados pagados para firmar documentos sin presencia o revisión adecuada. Anotó detalles en una libreta legal sin pausa, luego levantó la vista y dijo, esto no fue solo descuidado. Parecía construido. No hablé por un rato, solo los vi trabajar como cirujanos sobre los restos de mi vida. Luego me puse de pie, caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Patrick solía decir que le gustaban las oficinas con vista porque le recordaban lo pequeños que realmente éramos. Que no importa cuánto planeáramos, la vida seguía moviéndose sobre y debajo de nosotros. Antes de irme, Lidia dijo que presentaría una investigación ante el Tribunal de Sucesiones en silencio. Si Rebecca había archivado algo indebido, habría un rastro, un correo, una marca de tiempo, incluso un rastro de papel disfrazado de rutina. De vuelta en casa, entré al garaje por primera vez en semanas. Abrí el viejo archivador de Patrick. Aún tenía un leve aroma a tabaco y pino. Saqué uno de los cajones inferiores, el que usaba para los registros fiscales. Dentro había carpetas marcadas por año que se remontaban casi 2 décadas. En la carpeta del año anterior, encontré un documento titulado Adendum de fiducia revocable viva. No estaba firmado. El lenguaje del borrador había sido cambiado varias veces, como si Patrick hubiera ido y venido sobre cómo redactarlo. Pero lo que me impactó fue la sección titulada Protecciones para sobrevivientes. Mi nombre estaba allí escrito claramente con anotaciones en su letra sugiriendo disposiciones adicionales. Atención médica, vivienda, apoyo legal, cosas que quería asegurar que nunca me preocuparan. Junto a eso, en el margen, Patrick había garabateado una línea que reconocí de inmediato. Hablamos de esto. Rebecca dijo que lo manejaría. Sentí como si estuviera viendo el momento en que se dio el control, el momento en que se retiró, tal vez por agotamiento, tal vez por una confianza mal colocada.
Hice una copia del documento y llamé a Daniel. Dijo que lo trajera a la mañana siguiente. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y escuché el viento. Mi cuerpo dolía de una manera que no había notado antes, no por la edad, sino por el peso de llevar secretos que no me pertenecían. Pensé en cuán fácilmente mi nombre había sido removido de algo que Patrick y yo construimos durante toda una vida, y cuán rápido alguien más había entrado a llenar el silencio que dejó atrás. Durante años, pensé que el amor significaba confiar sin cuestionar. Pero tal vez el amor también significaba proteger la verdad cuando alguien más no podía, incluso si esa verdad era inconveniente, incluso si significaba abrir heridas que apenas comenzaban a sanar. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer y me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por claridad. Necesitaba sentirme como yo misma otra vez, como la mujer que Patrick se casó, no el fantasma que Rebecca seguía intentando editar fuera de la historia. Llegué a la oficina de Daniel con el nuevo documento. Lydia ya estaba allí. Lo leyó en silencio, los labios apretados. Cuando terminó, levantó la vista y dijo que ayudaría mucho. Explicó su próximo paso, una moción para preservar los activos restantes de la herencia. Si el tribunal la aprobaba, Rebecca perdería la capacidad de mover fondos o propiedades hasta que se resolviera la investigación. No era venganza. Era protección. Asentí. No necesitaba venganza. Necesitaba espacio para respirar y la oportunidad de recordar a Patrick no como un hombre que me dejó atrás, sino como alguien que intentó y tal vez falló en protegerme al final. Pero si ella había reescrito los términos de nuestra vida, entonces yo reescribiría el final en mis propios términos, en silencio, intencionalmente, y comenzaría ahora. Lydia me llamó 3 días después con noticias. La moción para congelar la herencia había sido aprobada. Era una orden temporal, pero significaba que Rebecca ya no podía mover fondos o reasignar títulos de propiedad sin el conocimiento del tribunal. No dije mucho cuando me lo dijo. Solo exhalé y dejé que el silencio se asentara. Se sentía como el primer paso sólido hacia adelante. Esa misma tarde, recibí un sobre por correo. Sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel, una invitación impresa. Rebecca estaba organizando un evento privado en el club de campo, un tributo a Patrick, cócteles y bocadillos servidos, una subasta benéfica en su nombre. En la parte trasera, noté la fecha, a solo 4 días de distancia. Lo miré por mucho tiempo. No había mención de esto, ninguna llamada, ningún texto. Y aún así tuvo el descaro de enviarme una invitación brillante con letras en relieve como si fuera una invitada y no la mujer que pasó 43 años al lado de Patrick. No lo tiré. Lo guardé dentro del cajón junto al sofá y me quedé con el pensamiento. Esa noche llamé a Daniel. Le dije que quería asistir. No preguntó por qué. Simplemente ofreció acompañarme en caso de que ocurriera algo inesperado, pero decliné. Esto no se trataba de confrontación. Todavía no. Se trataba de presencia, de estar inmóvil en una habitación de la que alguien más había intentado borrarme. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado. Pantalones navy, una blusa de seda que Patrick me había comprado para nuestro 35º aniversario. Una cadena de plata fina, nada dramático, nada ruidoso, pero todo intencional. El estacionamiento del club de campo ya estaba lleno cuando llegué. Reconocí la mitad de los nombres en la lista de invitados en la puerta. Amigos de los colegas de Patrick, miembros de la junta, personas que habían compartido cenas en nuestra casa, brindado por aniversarios, escrito tarjetas de Navidad. Dentro, la sala era brillante con suelos de madera pulida, centros de flores. Una foto de Patrick enmarcada en oro estaba cerca del bar. Era la que Rebecca había insistido en usar para el obituario. La que lo hacía ver cansado, su sonrisa débil. Odiaba esa foto. Rebecca estaba en el centro de todo, elegante, compuesta, cada movimiento calculado. Saludaba a los invitados con un leve giro de cabeza como una reina recibiendo a súbditos leales. Cuando me vio, su expresión parpadeó por un segundo. Luego sonrió. Asentí pero no lo devolví. Me dirigí a una parte más tranquila de la sala cerca de una mesa de artículos de exhibición para la subasta. Estaban etiquetados como las cosas favoritas de Patrick. Una pelota de béisbol firmada, un bolígrafo vintage, una novela de primera edición que le había dado en su cumpleaños. La Alkins, toc la esquina de la tapa. Mi nombre no estaba en ninguna etiqueta. Dian pasó atrás. Un hombre que no reconocí se acercó y se presentó como uno de los antiguos socios comerciales de Patrick. Habló amablemente, dijo que era bueno verme. Luego preguntó cómo estaba manejando la herencia, si había hecho cambios en las asignaciones de fondos. Lo miré, sorprendida. Asumió que aún era la fideicomisaria. Cuando le dije que no, que me habían removido antes de que Patrick falleciera, su rostro cambió.
Leve confusión, incomodidad educada. Luego asintió y se alejó. No fue mucho, pero me dijo algo. Rebecca no le había dicho toda la verdad a todos, ni sobre el testamento, ni sobre el cambio de control, ni siquiera sobre los artículos de la subasta que había tomado de mi casa sin mi consentimiento. Me quedé solo otros 20 minutos, lo suficiente para hablar con uno de los antiguos colegas de la junta de Patrick, quien mencionó casi de pasada que había recibido un correo de Rebecca semanas antes de que Patrick falleciera. Incluía cantidades de donación sugeridas, lenguaje legal y la frase responsabilidades de socio gerente. Le agradecí, sonreí y me excusé. De vuelta en el coche, me senté con el motor apagado, las manos en el volante. Ese fue el momento en que todo se cristalizó. Rebecca no había esperado a que Patrick falleciera. Había comenzado a orquestar la transición mientras aún respiraba. Había usado su enfermedad como cobertura, su confianza como moneda, y mi silencio como permiso. Pero ese silencio estaba terminando. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel y Lidia. Les entregué mis notas. Todo lo que había reunido esa noche, cada frase, cada inconsistencia. Lidia se recostó, pensativa. Esto era más que una violación financiera. Ahora esto apuntaba a una premeditación intencional y potencialmente coerción. Daniel estuvo de acuerdo. Comenzarían a redactar una moción para impugnar el testamento, no solo por mi parte, sino por la integridad de los últimos deseos de Patrick. Dejé su oficina y caminé a casa lentamente, no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba cada paso para recordarme quién aún era. La esposa, el testigo, la que quedó en pie después de que los aplausos se desvanecieron, y ahora la que finalmente estaba lista para hablar. El lunes siguiente comenzó con lluvia, fina, constante, implacable. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, viendo cómo las gotas golpeaban la ventana como pequeños recordatorios de que el mundo sigue moviéndose incluso cuando todo dentro de ti se ha detenido. A las 9:15 exactas, Daniel llamó. Dijo que Lidia había presentado la moción para desafiar el testamento por motivos formales de posible fraude e influencia indebida. El tribunal había aceptado la presentación y programado una audiencia preliminar dentro de 2 semanas. Sería breve, solo el tiempo suficiente para sentar las bases, pero permitiría el descubrimiento. Eso significaba que podíamos comenzar a solicitar comunicaciones internas, registros financieros y documentos digitales de la firma de Rebecca. Se sentía como abrir una puerta sellada. Esa tarde, me reuní con Lidia en su oficina. Ya estaba en una llamada, así que su asistente me llevó a la pequeña sala de conferencias donde copias de documentos de la herencia estaban esparcidas por la mesa. Pestañas codificadas por colores, correos impresos, una línea de tiempo parcial pegada a la pared. Lidia se unió a mí 10 minutos después sosteniendo una impresión. Era un correo que Rebecca había enviado 6 semanas antes de que Patrick falleciera, marcado como confidencial. El asunto decía, estructura revisada, acciones inmediatas. El cuerpo del mensaje era corto pero claro. Rebecca había instruido a su equipo a apresurar la finalización de los documentos de la fiducia y eliminar todas las cláusulas que consideraba discrecionales. Mi nombre había sido mencionado una vez, una oración corta. Eliminar privilegios de cobeneficiarios según nuestra discusión. Eso fue todo. Toda mi presencia, mis décadas junto a Patrick, reducida a un ítem en la cadena de correos de alguien más. Lidia no me miró. No necesitaba hacerlo. Simplemente preguntó si estaba lista para proceder con la audiencia y el proceso formal que seguiría. Dije que sí sin hesitación. Los próximos días pasaron en un borrón de papeleo y determinación tranquila. Evité conversaciones innecesarias. Mantuve la cabeza baja. Caminaba cada noche por el vecindario, pasando por casas que aún tenían coronas de las vacaciones de invierno. Nada parecía diferente por fuera, pero ahora lo sabía mejor. Las traiciones más peligrosas nunca se anuncian con sirenas. Llegan suavemente en correos, en tinta, en la eliminación de un nombre. Para el jueves, Lidia había compilado suficiente documentación para comenzar a emitir citaciones. Presentó una solicitud para obtener acceso completo a las comunicaciones digitales de Patrick durante los últimos 6 meses de su vida. También presentó una petición para deponer a uno de los asistentes legales de Rebecca, alguien que había notariado los documentos en disputa bajo la supervisión de Rebecca. Daniel revisó los archivos y notó inconsistencias en 2 marcas de tiempo de firmas. Ambas habían sido registradas en una tarde de domingo cuando la oficina supuestamente estaba cerrada. Cuando leí ese detalle, mis manos se quedaron quietas. A Patrick le disgustaba trabajar los fines de semana, y nunca firmaba nada sin pedirme que lo leyera primero. Algo sobre esas fechas de domingo me dijo todo lo que necesitaba saber. Di permiso a Lidia para solicitar un experto en caligrafía forense.
Compararíamos las firmas conocidas de Patrick de sus archivos médicos con las de los documentos revisados. No sería definitivo, pero sería suficiente para levantar serias dudas. Me senté en silencio esa noche. No en dolor, sino en claridad. Por primera vez en meses, sentí que el equilibrio comenzaba a cambiar. Ese fin de semana, conduje al cementerio. Estaba tranquilo. El cielo estaba bajo y gris. La lápida de Patrick era simple. Su nombre completo. Las fechas, una línea corta debajo. Vivió con gracia. Partió con amor. Me quedé allí por un buen rato. No le hablé, no en voz alta, pero dejé que el peso del momento se asentara. Sabía ahora que había confiado en la persona equivocada, y había dejado demasiado sin hacer. Pero ya no se lo reprochaba. Había pasado demasiadas noches preguntándome qué estaba pensando cerca del final, si había intentado protegerme y fallado. Pero ya no importaba, porque ahora yo protegería la verdad yo misma. Cuando regresé a casa, había un mensaje de Lidia, corto, directo. La asistente había aceptado hablar. Sería depuesta el martes siguiente, y estaba preparada para hablar sobre inconsistencias que había notado. No estaba segura de qué significaba todo, pero había tomado notas. Ese fue el momento en que todo se abrió. Rebecca había orquestado las ediciones. Había silenciado la disidencia, pero había olvidado la variable más pequeña. Alguien había observado. Alguien había notado. Y ahora alguien estaba listo para hablar. Al apagar las luces esa noche, me quedé en la puerta de nuestro dormitorio un momento más de lo habitual. La cama seguía perfectamente hecha. La foto en la cómoda, la de nosotros en Men, riendo con el viento, aún estaba inclinada un poco a la izquierda. Y por primera vez en semanas, no me sentí como un extraño en mi propia historia. Me sentí como una mujer regresando a su lugar legítimo. No en enojo, sino en verdad. La mañana del martes fue crujiente y tranquila cuando llegué a la oficina de Lidia. La ciudad aún no se había despertado del todo, y las aceras aún sostenían esa niebla temprana que hacía que todo se sintiera apagado, suspendido en el tiempo. Dentro de la sala de conferencias, las luces ya estaban encendidas. Daniel estaba allí clasificando una gruesa carpeta de registros impresos. Lidia estaba cerca de la ventana, hablando suavemente por teléfono. En la mesa había una pequeña grabadora de voz y una taza de té que alguien había preparado para la invitada que esperábamos. Su nombre era Ava Kendall, de mediana edad, de ojos agudos, pero con una especie de inquietud en sus manos, como si aún no hubiera encontrado dónde poner su miedo. Entró exactamente a tiempo, usando un cardigan gris y jeans oscuros. Sin maquillaje, sin joyas, solo una especie de resolución tranquila. Lidia le ofreció un asiento, luego delineó los parámetros de la deposición. Ava asintió. Entendía. Ya había revisado los documentos. Había guardado sus propias copias. No estaba allí para acusar a nadie directamente. Solo quería que la verdad fuera clara. Comenzó con la línea de tiempo. Rebecca la había involucrado en las revisiones de la herencia 6 semanas antes de que Patrick falleciera. Ava dijo que le pareció inusual que se omitieran ciertos procedimientos estándar. Normalmente, cuando alguien de la estatura de Patrick modificaba un testamento o fiducia, había reuniones, sesiones de revisión, reconocimientos notariados. Pero en este caso, las cosas se movieron rápido, demasiado rápido. Ava describió una noche en que se quedó tarde en la oficina. Había vuelto a buscar su chaqueta y vio a Rebecca y otro empleado dentro de la sala de conferencias con una pila de formularios sin firmar. Rebecca le pidió que fuera testigo de una firma. No había visto a Patrick firmarlo directamente. Cuando preguntó, Rebecca lo descartó, dijo que acababa de salir, dijo que era urgente, solo sé testigo. No es gran cosa. Ese momento había quedado en la mente de Ava lo suficiente como para anotarlo en su planificador. Trajo esa página con ella. La nota era simple. 7:43 p.m. domingo. Firma testificada para R. Sin P presente. Lidia hizo algunas preguntas aclaratorias suaves. Ava las respondió con compostura. No estaba amargada. No buscaba problemas. Pero había notado inconsistencias. La fecha de la firma no coincidía con los metadatos del archivo. El formato del testamento había sido cambiado para eliminar secciones de referencia que habrían requerido mi contrafirma como cofideicomisaria. Daniel y Lidia intercambiaron una mirada. Luego Ava dijo algo más. Recordaba haber escuchado a Rebecca en una llamada en su oficina hablando con alguien sobre distribuir activos rápidamente. La frase que se le quedó fue liquidar en silencio. Sin demoras. Eso fue 2 días antes de que Patrick fuera hospitalizado por última vez. Cuando Ava se fue esa noche, dijo que sabía que algo estaba mal. Pero Rebecca tenía poder, influencia, y Ava tenía una hipoteca, un hijo, un trabajo que no podía permitirse perder.
Ahora al escuchar cuánto se había cuestionado, dijo que no podía quedarse callada. Firmó su declaración, la fechó. Lidia la agradeció y Daniel la acompañó afuera. Cuando la puerta se cerró, Lidia se sentó y colocó ambas manos planas sobre la mesa. Ese fue el descanso que necesitábamos. Ya no era solo sospecha. Teníamos una marca de tiempo, un testigo de primera mano. Lenguaje que sugería manipulación, tal vez incluso intención preemptiva. Suficiente para llevarlo ante un juez y solicitar un examen formal de toda la administración de la fiducia. Daniel se recostó, respirando profundamente. Fue la primera vez que vi alivio en su rostro, pero no lo sentí. Todavía no, porque sabía que vendría después. Rebecca se enteraría. Y cuando lo hiciera, no entraría en pánico. Plainaba. 2 días después, comenzó. Recibí una carta de su abogado, pulida, fría. Me acusaron de interferir con una transición legal de la herencia. Dijeron que estaba motivada por dolor, malentendidos y amargura personal. Amenazaron con perseguir costos legales si no retiraba mi moción dentro de 10 días hábiles. Leí la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y colocarla junto a mi café matutino. Luego llamé a Daniel. Preguntó si estaba bien. Le dije que había estado más que bien durante años. Solo había estado callada. Pero el silencio no era lo mismo que rendirse. Se rió suavemente. Dijo que era lo mejor que había oído toda la semana. Esa tarde, Lidia presentó nuestro rebatimiento completo. Adjuntas estaban las notas de Ava. Su deposición formal, comparaciones de metadatos, borradores anteriores de Patrick y registros de calendario del sistema de seguridad de la oficina que mostraban que no había entrado al edificio el fin de semana en que supuestamente se firmaron los nuevos documentos. El paquete era pesado. Llevaba peso, pero más que eso, llevaba intención. No acusábamos por venganza. Estábamos reclamando una verdad que había sido enterrada bajo conveniencia y control. Esa noche, me senté en el porche trasero con una manta y escuché el viento a través de los árboles. Por primera vez, me permití sentir algo nuevo. No tristeza, no rabia, sino estabilidad, un tipo de conocimiento arraigado. Rebecca había reescrito el capítulo final de Patrick, pero ahora la tinta roja había sangrado, y yo aún sostenía el manuscrito original. La invitación llegó en un sobrecolor crema. Sin sello, solo deslizada por mi puerta principal. No era de Rebecca directamente, por supuesto. Venía de la Junta de la Herencia, confirmada por uno de los socios más antiguos de Patrick. Se celebraría una reunión oficial en el nuevo espacio de oficinas de la Fundación para finalizar la transferencia de autoridad ejecutiva. No había mención de la demanda, ninguna mención de mi impugnación, solo el tono de finalidad. Estaba programada para el jueves a las 2 de la tarde. La leí con café una vez, luego 2 veces. Luego la doblé y la puse junto a mi plato de desayuno como si no fuera más que un volante. Pero por dentro, sabía que esto no era solo una cortesía. Era una actuación. Rebecca quería que viera lo que creía que ya había ganado. Quería que la viera sentarse en la silla junto a la que solía sentarme, sonriendo como si lo hubiera ganado. Llamé a Lidia, le dije que asistiría. Daniel dudó cuando lo mencioné, pero le dije que no se preocupara. No haría una escena. Solo necesitaba verla. Necesitaba sentir la distancia entre quien solía ser y quien estaba convirtiéndome. Ese jueves, llegué 5 minutos temprano. La nueva oficina de la fundación era una caja de vidrio en el centro, todos suelos de mármol y elevadores silenciosos. Una recepcionista me llevó a la sala de conferencias. Reconocí algunas caras, hombres con los que Patrick había trabajado en la iniciativa educativa. Mujeres que una vez me abrazaron en banquetes y me entregaron platos de pollo catering mientras me llamaban cariño. Todos sonrieron, educados, controlados, pero ninguno me preguntó dónde había estado. A la cabeza de la mesa estaba Rebecca. Su traje era azul oscuro. Su cabello recogido en un nudo perfecto. Llevaba un reloj sencillo y una blusa blanca. Poder vestido en tonos silenciosos. Cuando me vio, su sonrisa apenas cambió. Un parpadeo de sorpresa, luego compostura de nuevo. Asentí y tomé el asiento vacío al final. La reunión comenzó con cortesías, una revisión de donaciones recientes, notas sobre iniciativas venideras. Escuché en silencio. Todo era estándar. Lenguaje estratégico sin alma. Cuando llegaron al ítem marcado transición de supervisión ejecutiva, Rebecca se aclaró la garganta. Comenzó agradeciendo a todos por su apoyo. Habló de la visión de Patrick, de continuidad, del peso de la responsabilidad. Estaba bien ensayado. Luego dijo algo que hizo que la sala se detuviera. Me agradeció, dijo que estuve junto a Patrick en sus primeros años, que ayudé a sentar las bases de lo que la organización se había convertido. Pero luego dijo la frase que nunca olvidaré. Y ahora con tu gracia lo llevo adelante. Tu gracia.
como si me hubiera inclinado, como si lo hubiera entregado. Me quedé inmóvil, completamente inmóvil. Luego metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre. Silenciosamente lo pasé al hombre a mi lado. El amigo más antiguo de Patrick aún en la junta. Se veía confundido pero lo tomó. Dentro había una copia de la carta notariada que Ava había firmado junto con un resumen breve del informe legal de Lydia y una copia marcada en rojo de la página que Rebecca había alterado en el acuerdo original de la fiducia. No dijo una palabra. Simplemente lo pasó a la siguiente persona y a la siguiente. En momentos, Rebecca notó que su sonrisa se tensó. Sus manos se detuvieron. No levant la voz. No explique. Solo dejé que el papel viajara. Cuando llegó al final de la mesa, me puse de pie. Gracias por la invitación, dije. Mi abogado se pondrá en contacto si alguien aquí requiere aclaración. Y salí. No apurada, no enojada, solo clara. Conduje a casa con las ventanas entreabiertas, dejando que el ruido de la ciudad se filtrara. Lydia me llamó esa noche. Ya había oído de uno de los miembros de la junta. Estaban preocupados. Querían una revisión interna separada antes de proceder con cualquier transferencia final de autoridad. Daniel lo dijo mejor. Ese momento en la mesa no fue una confrontación. Fue una redirección. Rebecca esperaba que me desvaneciera. Nunca esperó que apareciera con la verdad. Durante los próximos días, las cosas cambiaron de nuevo, en silencio, pero significativamente. La junta pospuso su voto. El abogado de Rebecca se silenció. Se hizo una solicitud para que una tercera parte neutral evaluara las enmiendas disputadas. Incluso si no resultaba en algo legalmente, la mancha estaba allí ahora. La duda, la hesitación. Y en ese espacio, encontré algo que no había sentido en meses. Equilibrio. Ese sábado, tomé la vieja caja de archivos de Patrick del estudio, la que tenía la carta original de la fundación, sus notas sobre programas de mentoría, la primera propuesta de beca que escribió. Leí cada página lentamente. Luego las empacé y llamé a Daniel. Quería que se archivaran adecuadamente, no enterrados en cajas legales, no adjuntos a ningún nombre, solo preservados. La historia de lo que construimos juntos antes de que lo manipularan. Terminé esa semana con un paseo junto al lago cerca de nuestra vieja casa. El aire era frío pero limpio, el tipo de frío que te despierta, agudiza tu oído. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de defenderme. La verdad tenía su propia voz ahora. No gritaba. No accusaba. Solo existía, innegable, inmóvil. Y eso fue suficiente. Los días después de la reunión de la junta fueron extrañamente tranquilos. Sin llamadas, sin amenazas, sin cartas con lenguaje de abogados o demandas veladas. Era como si una cortina hubiera caído sobre el escenario que Rebecca había cuidado cuidadosamente, y ahora la audiencia había dejado sus asientos en silencio. Pero no confundí el silencio con resolución. Lydia me advirtió que estos momentos eran a menudo los más estratégicos. Cuando las cosas se calman, significa que la gente está reagrupándose. Pero esta vez, no era yo quien necesitaba prepararse. Ya había hecho mi parte. Ya había dicho la verdad. Ahora era su turno de enfrentarse a ella. Pasé esa semana de vuelta en mi propio ritmo, cosas pequeñas, regar las plantas, leer el periódico a la mesa de la cocina, hacer sopa como a Patrick le gustaba. Ya no sentía la prisa por perseguir explicaciones. Algunas partes de la traición siempre permanecerán sin explicación, y había hecho las paces con eso. Luego llegó el domingo. Lydia llamó a media tarde. Había recibido un correo inesperado del equipo legal de Rebecca. No habría más desafíos a la investigación de la fiducia. De hecho, Rebecca se retiraba por completo de su posición como ejecutiva gerente de la fundación. No ofreció ninguna admisión de culpabilidad, solo una declaración sobre preservar la reputación de la fundación y respetar el legado de Patrick. No celebra. No llamé a nadie. Simplemente salí con un abrigo y dejé que el aire de invierno golpeara mi cara. Frío, honesto y clarificador. El martes siguiente, la fundación lanzó un breve comunicado de prensa confirmando la transición. Nombraron un comité de supervisión temporal compuesto por miembros de la junta más antiguos que habían trabajado directamente con Patrick durante los primeros años. Daniel me reenvió una copia junto con una nota personal de uno de ellos. Decía solo esto. Tenías razón al proteger lo que importaba. Miré esas palabras más tiempo del que esperaba. No eran ostentosas. No reparaban el dolor, pero reconocían algo más profundo que una disculpa. Esa semana, Lydia y yo nos reunimos por última vez en persona. Había preparado un resumen de dónde estaba el caso y qué pasos podíamos seguir si quería buscar daños o restitución formalmente. Explicó cada camino claramente, cada opción medida y ordenada. Le agradecí, pero le dije que no.
No estaba interesada en arrastrar las cosas más lejos. No porque hubiera perdonado a Rebecca, sino porque ya había ganado la parte que más me importaba. Había recuperado mi nombre de un documento que intentó borrarlo. Me había reinsertado en una historia que ayudé a construir, y más que nada, me había negado a convertirme en pequeña a los ojos de mi propia historia. Esa noche, me senté en mi estudio y abrí un cajón que no había tocado en años. Dentro había notas a mano de Patrick, algunas cartas, recibos de viajes antiguos, su lista de libros que nunca llegó a leer. También había un sobresellado que no reconocí, sin etiqueta, solo dejado allí escondido detrás de un viejo libro contable. Lo abrí lentamente. Dentro había una copia de un testamento anterior fechado un año antes de la revisión que Rebecca había archivado. En él, Patrick había detallado deseos específicos sobre la fundación, la fiducia y mi rol como cofideicomisaria de por vida. Había páginas de notas escritas en los márgenes, frases personales, menciones de viajes que habíamos hecho y conversaciones que tuvimos sobre legado y equilibrio. Mis ojos se humedecieron al leer el párrafo final. Había escrito que sin importar qué pasara, quería que los valores que construimos juntos permanecieran en el núcleo de todo lo que la fundación tocara. Que la familia no se trataba de apellidos o lazos de sangre. Se trataba de estar al lado del otro en silencio cuando nadie miraba. Lo había firmado con pluma. Sin testigos, solo intención. Me quedé con ese papel hasta que la habitación se oscureció. A la mañana siguiente, llevé el documento a Daniel y le pedí que lo archivara. No como evidencia, no para ningún tribunal, solo para la historia. Unas semanas después, regresé a la fundación por primera vez desde la ruptura. La atmósfera era más tranquila, menos pulida, menos intimidante. El nuevo comité me recibió cálidamente. Pidieron orientación sobre uno de los primeros programas de becas de Patrick. Ofrecí revisar los archivos y ayudar donde pudiera. No me pidieron que regresara a un rol oficial, y no lo esperaba. Eso ya no era el punto. No estaba allí para ser nombrada. Estaba allí para ser testigo, para asegurarme de que lo que construimos juntos no desapareciera bajo las ediciones de alguien más. Me fui después de una hora, caminando lentamente al estacionamiento. El sol de invierno estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Me quedé junto a mi coche y miré hacia atrás al edificio de vidrio. Brillaba, pero ya no me intimidaba. Era solo un lugar, un recipiente, y ya no necesitaba su aprobación. Esa noche, encendí una vela en la cocina y me senté junto a la ventana con una taza de té. Pence and Patrick. En Ava con su valentía tranquila, en Lydia y Daniel, que se presentaron no solo como profesionales, sino como personas que creían en la integridad. Y pensé en mí misma, no en la mujer que se quedó callada durante la primera lectura del testamento, sino en la mujer que había regresado plenamente, no para pelear, sino para ser vista, para reclamar su lugar, para escribir el final de la historia con su propia mano. Habían pasado un mes desde el retiro formal de Rebecca, y en ese tiempo el mundo a mi alrededor se suavizó de maneras que no esperaba. Sin fechas de tribunal, sin abogados en espera, sin el peso de documentos y firmas esperando ser revisados, comencé a moverme diferente. Las mañanas comenzaron más lentas. Ya no alcanzaba mi planificador antes de terminar mi té. Me sentaba en la sala de sol con la vieja manta de Patrick sobre mis piernas, la luz de invierno derramándose sobre los suelos de madera, y dejaba que la quietud fuera suficiente. Esa quietud, me di cuenta, no era la ausencia de caos. Era la recompensa de haberlo enfrentado. Lydia pasó una tarde a dejar un paquete final. Eran sobre todo formalidades ahora. Había cuidado de cerrar las investigaciones, registrar declaraciones, asegurar que mi rol en la fiducia original fuera reconocido y archivado en registro público. Estaba hecho. No había más que desafiar. No hablamos mucho ese día. Me dio una sonrisa suave, me entregó el sobre, y nos sentamos unos minutos sin decir nada. Luego se puso de pie y apretó mi mano suavemente antes de irse. Después de que se fue, coloqué la carpeta en el cajón superior del escritorio de Patrick, no cerrada con llave, solo colocada como si perteneciera allí, junto a sus notas y sus convicciones silenciosas. Ese fin de semana visité el jardín detrás del centro comunitario que ayudamos a financiar años atrás. Era invierno, sí, pero el cuidador ya había plantado bulbos tempranos, narcisos, lirios, algunos azafranes esperando bajo la superficie. Incluso bajo la escarcha, la vida se prepara para florecer. Caminé por el borde del sendero, recordando la ceremonia de corte de cinta, la manera en que Patrick sostuvo mi mano mientras destapaban la placa. Aún estaba allí, un poco desgastada ahora, pero firme, como nosotros. Decía, en honor a aquellos que plantan para un futuro que quizás nunca vean. Hubo momentos en los últimos meses en que temí que ese futuro hubiera sido borrado, pero no lo fue.
Solo había sido enterrado bajo orgullo y ambición, y ahora estaba destapado de nuevo. Más tarde esa semana, recibí una carta de una de las jóvenes becarias que había sido parte de nuestra primera iniciativa educativa. Había oído sobre los cambios en la fundación. Quería que supiera cuánto había cambiado su vida la beca que recibió años atrás. Ahora trabajaba en una organización sin fines de lucro local mentorando a jóvenes niñas de barrios como él en el que creció. Su nota era breve pero poderosa. No conocía toda la historia. No necesitaba hacerlo. Lo que importaba era que algo que comenzamos la había alcanzado, y ahora lo estaba pasando adelante. Esa noche, me senté en mi cocina y miré alrededor. Era el mismo espacio donde una vez me sentí excluida, invisible, sin voz. Pero ahora el silencio era diferente. Ahora estaba lleno. Albergaba memoria, claridad y paz. No había quemado nada. Simplemente me había negado a desaparecer. La primavera llegó lentamente ese año. Los narcisos en el jardín comunitario florecieron primero, seguidos por el suave rubor de tulipanes tempranos que bordeaban la acera fuera de la oficina de la fundación. No iba a menudo, solo lo suficiente para sentirme conectada, solo lo suficiente para recordar. Una mañana, recibí una pequeña invitación por correo. Sobre crema, letras en relieve. Era para el almuerzo anual de donantes, algo que Patrick y yo ayudamos a establecer hace 2 décadas, pero al que no habíamos asistido en años. Se sintió extraño ver mi nombre listado entre los invitados honorarios de nuevo. No estaba segura de ir, no porque tuviera miedo, sino porque ya no sentía la necesidad de probar nada. Pero fui. Elegí un traje gris suave y fijé el viejo pasador de solapa de Patrick en mi cuello, el que usaba cuando hablaba en público. Un pequeño roble en plata, firme, arraigado, tranquilo. El salón de baile no había cambiado. Suelos pulidos, mesas redondas, música suave de fondo, personas mezclándose, intercambiando actualizaciones educadas. Rebecca no estaba allí. Su nombre había desaparecido de los programas impresos, reemplazado por el comité interino y una nueva declaración de visión. No hablé mucho. Solo observe. Y cerca del final del evento, algo inesperado sucedió. Una de las nuevas miembros de la junta, una mujer llamada Lee, subió al escenario. Era joven pero habló con calma y gracia. Agradeció a quienes habían guiado a la fundación a través de la transición. Y luego hizo una pausa. Miró en mi dirección y dijo mi nombre, no con ceremonia, sino con calidez. Habló brevemente sobre los primeros días, sobre la misión original de Patrick, y sobre la fuerza tranquila de quienes habían sostenido esa misión a través de tormentas. Luego bajó, y la sala se volvió hacia mí en una ola de aplausos suaves. Me puse de pie solo brevemente y asentí. No por reconocimiento, no por atención, sino como un gesto final, un pequeño reconocimiento de que el largo camino que había recorrido ya no estaba oculto. Tenía un nombre ahora, y eso fue suficiente. Y esa noche, camina casa sola. Pasé por la vieja librería donde Patrick solía parar todos los domingos. Sonreí cuando vi que habían colocado una copia de su novela favorita en el escaparate. De vuelta en mi cocina, preparé té y abrí la puerta trasera. El aire era fresco, suave. Salí y miré el cielo. Era ancho, abierto y completamente mío. No era una mujer borrada. No era un marcador en la versión del legado de alguien más. Era completa y finalmente estaba en casa en mi propia historia. Si esta historia te recordó un momento en que tuviste que reclamar tu voz, tu valor o tu lugar en un legado familiar, quiero que sepas que no estás solo. Historias como esta llevan pedazos de todos nosotros. Y a veces las victorias más silenciosas son las más poderosas. Gracias por caminar este viaje conmigo.